Agradezco mucho vuestra presencia aquí y también la intervención de Héctor, que me ayuda a decir otras cosas, porque lo fundamental ya lo ha dicho él de una parte de mi intervención, como es natural. Yo, presentar un libro siempre tiene un problema, ¿no? Es que presento un libro para que lo compráis. Puede parecer que es algo tan obvio, pero no es obvio hoy porque la gente no compra libros. Y entonces se está hundiendo la industria editorial y sobre todo los libreros están desapareciendo. Lo que van quedando son grandes editoriales y grandes distribuidoras que tienen comercio al por mayor. Pero la pequeña librería, el librero y la librera que conocía los temas y que te aconsejaba y que te llevaba al día, eso está desapareciendo. Pero con ello desaparece el pensamiento crítico. Porque al final leer es un trabajo de investigación, de autopercepción, de formación y de enseñanza del espíritu crítico. Si os dais cuenta, ya no desconectamos nunca. Es más, dormimos y seguimos conectados. Ya no tenemos soledad. Pero no hay sabiduría sin soledad. No hay sabiduría sin el esfuerzo individual de sentarte con un libro delante y un papel y escribir y pensar y estudiar. Luego, nunca esta labor solitaria es absoluta, porque lo mejor es, una vez que has leído y estudiado, es discutirlo con otro, convertirlo en un debate colectivo. Y si hablamos de política en serio, convertirla en acción. Y yo creo que es muy importante reclamar en estos momentos el pensamiento crítico y la capacidad de tener juicio propio ante los problemas que ocurren. Juicio propio. Porque si algo nos está demostrando lo que ha pasado, al menos desde que comenzó el conflicto en Ucrania, el conflicto estrictamente bélico, no la guerra civil, sino el conflicto estrictamente bélico, si algo nos está demostrando es que la capacidad de manipulación cognitiva es de enormes proporciones. Claro, todo esto no hubiese sido posible si no es porque previamente ha habido un sometimiento colectivo con un fundamento previo, que es la enfermedad que fue el COVID, que nos convirtió a todos en sujetos pasivos, conectados con el poder a través de la televisión, y donde la enfermedad nos hizo más sumisos, más dependientes, y la poca capacidad crítica que había en la sociedad ya había ido desapareciendo. El saber es nuestra relación con los medios y con la televisión. Y eso es lo que sabemos. Y es además lo que fija los criterios básicos de nuestra acción política. Pero el saber, yo hace poco he presentado un libro que se llama La guerra de Putin, hecho por Manuel Rodríguez, un especialista en teoría de la comunicación, que ha estudiado desde el punto de vista de la comunicación y de la manipulación cognitiva lo que ha sido la creación del hecho comunicacional Putin, que es una creación social guiada políticamente. Cuando nosotros vemos la televisión, nos parece algo espontáneo y lo tomamos como si fuese libre y espontáneo. Y no sabemos que
cada minuto de la televisión vale miles y miles de euros. Cada minuto. ¿Por qué? Porque detrás de la cámara, detrás de la televisión, hay miles de personas trabajando para traducirte y para, en primer lugar, decirte en lo que tienes que pensar, en los temas que tienes que pensar. Y luego, para decirte cómo tienes que pensar los temas que debes de pensar. Es decir, y eso se ha convertido en una de las industrias más importantes del mundo. Estoy leyéndome ahora el libro de Varoufakis, el tecnofeudalismo, que justamente lo que intenta demostrarnos es que el mundo de la nube, yo creo que equivocadamente, pero él considera que genera un nuevo sistema social basado en el control que los que manipulan la nube nos hacen a nosotros. Por lo tanto, la primera intervención mía en este momento es el esfuerzo para pensar colectivamente, para interactuar y para que creéis espacios de comunicación no colonizados por el poder. No colonizados por el poder. Es decir, que seamos capaces al menos de traducir y de criticar lo que nos mandan los poderes, que cada vez más son más uniformes, que cada vez más matan el pensamiento crítico. Y esta vez directamente, prohibiendo el pensamiento de los demás. O sea, quitando del medio televisiones, quitando del medio radios, quitando del medio cualquier cosa. El mismo Varoufakis, que ha sido ministro griego, que ha sido eurodiputado, el otro día le prohibieron asistir a un acto en Berlín porque era un acto en favor de la causa palestina. Otra mujer que no le han dado permiso es por cierto, una gran germanista y una conocida feminista que es Nancy Fraser, que no le han dado permiso para ingresar en Alemania. No hablo ya de Russia Today, no hablo más de los canales que antes veíamos. Estoy hablando de gente diversa, que simplemente por criticar, no diré la palabra genocidio, criticar la actuación de Israel en la franja de Gaza, se le ha prohibido el ingreso en Alemania en nombre del antisemitismo. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Si no hay una lucha por una comunicación alternativa, no podemos ganar esta batalla que es primariamente político-cultural. Y el elemento clave, uno de los elementos, son los libros. Por lo tanto, esa es una primera cosa que me interesaba decir. Una segunda cosa es el libro en sí. El único europeo soy yo en el libro. Y no es casualidad. Porque lo que queríamos es buscar una visión, en este caso latinoamericana y cubana, de lo que está pasando en el mundo. Tenemos acceso a muchas opiniones, de las pocas que hay críticas, tenemos acceso a ellas en Europa, pero conocemos poco cómo ven los asuntos de Europa y del conflicto de Ucrania, pero no solo, sino el mundo mundial, cómo lo ven desde Latinoamérica, connotados especialistas en relaciones internacionales. Además, nos interesaba también uno de los López Segrera, Francisco, que le llamamos Paquito. Una de las cosas que Paquito siempre intenta es, claro, meter a los académicos cubanos, que en este caso los que escriben aquí han sido ministros cubanos, embajadores cubanos y profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales de Cuba, donde se forjan los diplomáticos. Este libro lo presentamos a algo más de un mes en Cuba, en la Feria del Libro de La Habana, y lo presentamos en el Instituto de Relaciones Internacionales
de La Habana, con los profesores y con los alumnos que quisieron ir por allá. Por lo tanto, es una visión, por decirlo así, desde el sur del mundo del conflicto global. Y yo creo que le da un punto de vista diferenciado a lo que se ve. Antes lo ha dicho Héctor muy bien. Yo lo voy a remachar. La clave en este momento es recuperar algo que en la tradición mía, que yo soy comunista y sigo siéndolo, me parece fundamental, que es una visión global de los problemas globales. Diréis, qué contradicción más grande, ¿no? Porque es que conforme más se habla de globalización, más provincianos son nuestros análisis. ¿Por qué? Porque la globalización es un término ideológicamente cargado, que alude a un problema, pero elude su conclusión y su análisis. Si hablamos mucho rato de globalización, ya no sabemos de lo que estamos hablando. Se nos va entre los dedos, se nos escurre. Es como cuando los pájaros, cuando nos lavamos, ¿no? El jabón se nos escurre con el agua. Pues lo que pasa es un término que oculta una manipulación. Pero curiosamente, a la hora de la verdad, había más internacionalismo en los años 60 y 70 que hoy. Y había más preocupación en las élites políticas en general y en las élites de izquierda en particular que ahora. Hoy casi nadie sabe dónde está Níger. Por cierto, Níger tendrá en el año 2050 400 millones de habitantes. Por cierto, los mismos que tendrá Europa en ese momento. O sea, fijaros, simplemente comparar esas dos dimensiones para daros cuenta que problemas como la inmigración, el trabajo esclavo, todo eso, ¿qué dimensión va a tener, no? Simplemente pasando 10 años más de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la idea es buscar una comprensión global de los fenómenos que explican los hechos y, en este caso, las líneas de fractura donde la llamada globalización neoliberal se ha ido concretando. Voy a intentar argumentar dos tesis y lo voy a hacer en los próximos 20 minutos porque no quiero tardar más, porque quiero dar la oportunidad de que pudierais vosotros intervenir. Si puedo hacerlo en 15 lo haré mejor todavía. La primera tesis es lo que hay detrás de los fenómenos que nos parecen mundos en sí, particularidades que apenas entendemos, es un elemento histórico que no es novedoso, que se da de tarde en tarde, pero que es esencial, que es la crisis de la potencia hegemónica. Es decir, lo que hay detrás de lo que está ocurriendo es que la potencia hegemónica Estados Unidos, el occidente colectivo alrededor de Estados Unidos, está en crisis. Y está en crisis porque el mundo ha cambiado mucho y porque están emergiendo nuevas superpotencias que en el plano económico, tecnológico, financiero, comercial, empiezan a competir favorablemente frente a Estados Unidos. No he hablado del plano político-militar, estoy hablando del plano económico, tecnológico, comercial y financiero. Con algo gigantesco. En apenas 30 años, China
ni percibido ha como sacado legítimo a 800 millones por de la pobres mayoría de la pobreza. de los países del mundo. Fijaros la dimensión. Tiene dos opciones. China, Una de cuando ellas hace su adaptar revolución en el una nueva 49, y nuevas reglas, la otra podéis es, comparar que en el mismo año empezó otra es la India su oponerse independencia, a ella podéis comparar los dos radicalmente, países, que usando demográficamente son el bastante predominio similares. que Ya tiene la India le político gana económico. demográficamente a China. Es el debate real Sí, cuando que hay empieza así, en la élite norteamericana. la proporción que tenía China en la población mundial Oponerse era de en torno al a lo que 19% de la viene población mundial. Cuando empezó con la las armas que revolución tiene, que industrial suelen ser muchas, en Gran Bretaña no llegaba o al matarla, 3%, si mal no recuerdo, intentando de la población conservar mundial. su Al propia 2,5%. Fijaros la su propio dimensión. Un país o de neutralizar esas el poder dimensiones de los hace una demás, o revolución. aguantar más tiempo. Bueno, pues ese país, Las dos cosas en su no son evolución necesariamente histórica incompatibles. compleja y conflictual Pero también, hoy por hoy, ha terminado sacando a 800 millones de pobres. la clave es esa. Por lo tanto, ellos, ese es el dato esencial. sobre todo el equipo Es decir, dirigente, que la potencia que se articula hegemónica, con Biden, el hegemón, desde que llegan, está siendo con la cuestionado misión por nuevas potencias de que ya no poner aceptan fin al deterioro de la hegemonía ser gobernados y como antes, revitalizar el poder norteamericano, y que a su vez sobre todo en su superioridad están política, exigiendo un nuevo orden único, internacional sino que tenga en eso, cuenta que es donde su poder su superioridad, su económico, superávit es más claro, demográfico más evidente. Esa es la primera idea. y crecientemente político. La segunda idea es muy grande, enorme, histórica, socialmente hablando. Es que por primera vez en 500 años, Occidente es cuestionado en tanto que tal. Es decir, se intercruzan dos crisis en una. Una crisis de la hegemonía norteamericana y de su poder en el mundo, y por otro lado, una crisis de Occidente como cultura, civilización, que ha sido el mundo. Porque fue el mundo. Y sus valores y su cultura han pretendido ser la cultura y los valores del mundo. Y además conquistaron el mundo y lo intentaron configurar con su cara, con sus ojos, con sus valores, con su cultura. No es casualidad que los países del sur global, no es casualidad, sean todos antiguas colonias de Occidente y de los imperios coloniales occidentales. Por eso son países que no les puede ir con cuentos sobre la democracia, sobre las libertades, sobre la economía de mercado, porque ellos lo han vivido como esclavos. O sea, una parte no pequeña de nuestra paz social se consagró, en gran parte también, por ese control que se tuvo de otra economía, de otros pueblos, y por una sobreexplotación de recursos y de fuerza de trabajo que casi siempre se hizo a través y por medio de la violencia armada. Todavía los chinos hablan el último centenar de años antes de la Revolución China como los años de la ignominia, donde el gran imperio del centro fue sometido por las potencias coloniales. Las dos guerras del opio, que fueron los mecanismos que se usaron. Pero, ¿y de India? ¿Qué vamos a hablar de India que ustedes no sepan? Como colonia británica. Pero el que se inventó casi todo el colonialismo no fueron los británicos, fueron los holandeses. Pero los holandeses controlaron nada más y nada menos, entre otras cosas, de Indonesia.
Indonesia, 270 millones de habitantes, y el país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia. Es decir, todos los países del sur global que aspiran, unos con la boca chica, otros con la boca más grande y otros en manos de élites subalternas a los poderes imperiales, todos los que aspiran es a un nuevo orden internacional con nuevas reglas, con nuevos fundamentos, donde ellos cuenten, su voz cuente, sus intereses cuenten, sus aspiraciones cuenten, sus necesidades cuenten. Ese es el eje del debate que a ustedes les ocultan. ¿Y qué es lo que explica que se hayan ido formando líneas de fractura en función de este conflicto global? O sea, la guerra en Ucrania hay que verla primero a largo plazo. En segundo lugar, ¿qué pasó después del 2014? Y en tercer lugar, la presencia de Biden como presidente norteamericano. Sin eso, no entiende lo que está pasando en Ucrania. Lo que está pasando en el mar de China Meridional tampoco es inteligible si no entienden que se está rodeando a China de bases militares, que está ya rodeado. Hay un chiste que dice, fíjate si son belicistas los chinos, que se han constituido en un país lleno de bases norteamericanas. Está todo rodeado. En lo que se llama, en las dos líneas de defensa de islas que han ido estructurándose y que hoy le impiden prácticamente que el mar de China sea chino. Y en medio de eso está Taiwán. Por no entrar en Ucrania, cuando a Estados Unidos le interese, tendremos un conflicto serio, muy serio, en Taiwán. Por lo pronto, lo están armando hasta los dientes. Por lo pronto, están intentando romper sus relaciones, que son profundas, con la economía china. Por lo pronto, están apoyando a todos los independentistas posibles. Cuando consideren oportuno, provocarán un conflicto militar. Cuando empleen una sola palabra, independencia. El día que Taiwán pida la independencia, será invadido por China. El día que Ucrania pida su ingreso en la OTAN y se le conceda, será intervenida militarmente. Las dos cosas bastaban simplemente con asegurar una cosa, que no iban a terminar en la OTAN o que no iban a ir por la independencia, que por cierto, Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China, una provincia china. Pero lo reconoce como si no lo reconociese. Le da exactamente igual. Porque ahí los tiene acosados, permanentemente acosados, y dedicando cada vez más esfuerzo económico y tecnológico a la industria militar, que en unos años será más fuerte que Estados Unidos. Y aquí aparece un fenómeno muy importante que tiene que ver con la aceleración de la historia. Yo todavía, cuando veo a nuestra élite dirigente de la izquierda, todavía me asombro. No que no sean marxistas, eso ya no se lleva. Y entiendo que eso es una moda a extinguir. Ser marxista, por favor. Eso se lo llevó el viento de la historia. Hombre, lo mínimo seguramente sería decir, oye, como cultura general, algo nos debe de quedar del marxismo. Como cultura general. De personas cultas. Que
esta idea de la aceleración del tiempo histórico, ¿no? O sea, los marxistas han estado acostumbrados a pensar que la evolución histórica es una evolución hecha por rupturas, por concentraciones de crisis, por crisis económicas, crisis sociales, revoluciones, contrarrevoluciones, ¿no? Es decir, que se podía distinguir entre lo que podríamos llamar una etapa normal de la historia a una etapa de excepción de la historia, a una etapa de normalidad o una etapa de crisis en la historia. Yo, modestamente, que voy a cumplir ya mismito 74 años, he vivido 3 etapas de crisis en mi vida. Y esta última me da la sensación que va a ser mucho más grande que todas las demás que he vivido. Luego, la primera cosa que a mí me sorprende es que los dirigentes de la izquierda, no hablo del PSOE, obviamente, que está donde ha estado siempre, pues no sean capaces de entender que a lo mejor la parte fundamental de lo que practican es un resto que hoy podríamos llamar ideas zombies. Ideas que ya no sirven para nada porque no tienen contenido para nada. Que ya no sirven porque el mundo de la cual eran parte ya no existe y que hoy estamos en otro mundo, en un cambio de etapa, en una radical mutación histórico-social. Y que lo que hasta ahora se ha ido defendiendo es un residuo del pasado, que todavía está en nuestras cabezas, pero que ya no solamente no responde a la realidad de guerra y de conflicto general, sino que ya no responde ni siquiera a las tendencias fundamentales del mundo que viene, que todavía la izquierda no se ha dado cuenta que significa una ruptura histórica con el mundo que conocíamos apenas hace unos años. Y las ideas que defienden son zombies. Bueno, que están ahí, que les permiten intervenir en los medios de comunicación, pero que ya no representan el mundo. Por ejemplo, ahora estamos en unas elecciones europeas. Todo esto de la Europa social, la Europa democrática, la Europa pacífica, eso es un cuento. No diré chino, porque sería muy serio. Por favor, no despreciar los cuentos chinos. Diré que es más bien una idea zombie. Un mundo que ya no existe. La autonomía estratégica de Europa, la independencia de Europa de Estados Unidos. Todo eso son cosas que repetimos, que en esta elección lo estamos bien, y que todo se reduce, todo frente a la extrema derecha. Como si la extrema derecha y la señora Meloni fuesen también zombies. Y esos no son zombies. Esos son realidades sustanciales. Esos son realidades sustanciales. ¿Os acordáis de Meloni? Qué horrible era Meloni. Se me ocurrió escribir un artículo aquí al compañero y a mí y al camarada Anguita. Y nos dieron la del tigre. ¿Eh? Y bueno, si ahora la Meloni y Salvini son la santidad redimida. La señora Meloni ha tenido la desfachatez de ponerle una querella criminal al gran historiador Luciano Cánfora por decir que ella es una nazi de corazón. Y ayer lo metieron en juicio, ayer, a Luciano Cánfora. Una hija del movimiento social italiano que hizo su arma política en el movimiento social italiano, que dirigía Giorgio Almirante, y que yo, que tengo memoria, todavía lo veo aquí en mítines con Blas Piñar, ese gran hombre de la democracia española. Por lo tanto, el tiempo se ha acelerado, ha cambiado.
¿Por qué ha cambiado? Porque estamos situándonos en algo decisivo que ni siquiera somos capaces de entender. Es que nuestros valores y nuestra cultura ya no serán los valores y la cultura dominante en el mundo. Y que hay que contar con otros mundos, con otros valores, con otra cultura. Eso para mí no es un mal, es un bien. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a terminar de una vez con el neocolonialismo que siguió al colonialismo dominante. Termino. Yo creo que a esta altura, en esta aceleración del tiempo histórico, de ruptura, de mutación, hace falta ser algo más que pacífico. No basta ser pacífico. Eso es hoy, primero, como veréis, sin mucha sustancia social. Han conseguido acabar con el otrora gran movimiento pacifista español. Ya no existe. Hoy, una de las características de la izquierda española es su atlantismo y de estar en este momento aprobando los mayores presupuestos militares de nuestra historia. Ahora mismo. Ahora mismo. No hace 20 años. Ahora mismo. Sin problema. Ya se venían aprobando de antes. Prácticamente desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Ha estado irremediablemente incrementando los presupuestos militares. Ni siquiera haciendo un debate sobre en qué se gasta, para qué se gasta y cómo se gasta ese dinero y de dónde sale. Ni siquiera se ha hecho ese debate. Se está haciendo ocultamente. Ocultamente. Por lo tanto, hace falta partir de una idea. Una vieja idea de la izquierda de Zimmerwald, de la izquierda que se opuso a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no hablamos en serio de revolución? Cuando cada vez está más cerca un cataclismo nuclear. ¿Por qué no hablamos de revolución en serio? ¿Por qué no vemos, no diré de aprovechar la crisis para reconstruir un verdadero programa de la izquierda a la altura de los tiempos, sino de la necesidad de hacerlo? Porque no es ya socialismo barbarie, es que la barbarie ha avanzado mucho y no hay socialismo. Por lo tanto, a mi juicio eso es, el debate exige en esta aceleración histórica plantearnos en serio la cuestión de una sociedad no solo que luche denodadamente por los derechos sociales, las libertades, sino que se plantee un nuevo modelo de sociedad y de Estado, lo que hemos venido llamando el socialismo. Es que, de verdad, si mañana se le ocurre, por ejemplo, a Israel, se le ocurre mañana atacar la zona que sabe Israel y todo el mundo, porque está siendo, o era hasta hace poco, siendo visitada por los mecanismos y por los especialistas de las Naciones Unidas sobre su cumplimiento o no del acuerdo sobre la industria nuclear iraní. Si mañana atacaran la industria nuclear iraní, la respuesta, hoy la acaban de decir de nuevo, es que ellos irían a intervenir directamente a la industria nuclear judía, hebrea, israelí. Porque hay una cosa que nadie dice de Israel, que tiene armas nucleares, 80 según dicen. Y que la extrema derecha de la extrema derecha que está en alianza con la extrema derecha
Netanyahu y su acólito, han dicho que por qué no se usa ya en Gaza eso, porque no le quieren decir la bomba nuclear, que sabemos todos que la tienen. Uno de los creadores fue secuestrado por el Estado de Israel y condenado a más de 20 años de cárcel, que se ha pasado en la cárcel, hombre, porque denunció la existencia de eso. Si eso ocurre, ¿quién para esa escalada? Llamamiento a la contención, continuo. Oye, pero ¿alguien llama llamamiento a la contención de Israel en el genocidio de Gaza? A mí me parece vergonzoso, abominable, lo que está diciendo Pedro Sánchez sobre Israel. Me parece abominable. Es una indignidad de este gobierno, de todo este gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. ¿Qué? Lo del Estado palestino, por favor. Ese no es el problema de hoy. Dentro de 6 meses me da igual que haya Estado palestino o no. Es si va a haber palestinos en Palestina. Ese será el problema. Y, por cierto, y si estarán vivos. O sea, lo que tiene Pedro Sánchez en la mano es muy simple que hacer. Suspende las relaciones diplomáticas con Israel e inmediatamente suspende la venta de armas de España al Estado de Israel. Muy bien, muy bien. Eso es lo que... Si no, no lo creo. Creo que es pura mentira para justificar, aprovechándolo de Gaza, lo que está haciendo en la OTAN con el gasto militar en la OTAN. Porque yo veo cada vez más esa doblez. Esa doblez. Que es Gaza como excusa para lavar la cara a nuestra implicación creciente en la OTAN. Yo estuve hace una semana en Mallorca. Ahí están sorprendidos todavía de que en Menorca le puedan meter una base norteamericana. Dijeron que no, que ayer iban ahí de paseo, dijeron las milicias. Iban a llegar los barcos, bueno, como ya estuvieron allí de paseo los británicos 100 años, no les parece bien. Por lo menos hay una excelente ginebra en Menorca. Pero bueno, compañeros, eso es lo que estamos. Entonces, ante eso, que sigamos hablando de escudo social, sigamos hablando de la jornada de 4 días a la semana. Yo me he hecho a reír, pero digo, ¿en qué mundo? Yo con que la gente tuviera trabajo digno 6 días a la semana, suficiente. Pero todo, no a la élite de los trabajadores, los que están sindicados, o los que tienen capacidad contractual. Estamos hablando de la mayoría de la clase trabajadora. Por eso, compañeros, esa es la situación. Por eso está este libro, lo que quiere es debatir. Porque ahora vienen las elecciones gallegas. Ha habido elecciones gallegas que hemos tenido un gran triunfo. Bueno, ahora vamos a tener otro espectacular en el País Vasco. Seguramente se puede mejorar en Cataluña. Bueno, y estaremos muy cerca de mejorarlo en la europea. Bueno, yo espero que después de ese ciclo alguien se ponga a discutir de los problemas reales, que no son de los que ocupan y preocupan a esta izquierda que tenemos y que es tan digna y tan menesterosa. Muchas gracias.